Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 7. Compartir la palabra. Jesús estaba con sus discípulos junto al mar de Galilea. La multitud se agolpaba para escucharle. Desde allí se veía la llanura de Genesaret, donde los agricultores estaban sembrando la tierra. Así que Jesús, sin perder de vista a los sembradores, entró en la barca, se sentó en ella y les contó una interesante parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Los discípulos quedaron confundidos y extrañados. Señor, ¿qué significa esta parábola? Jesús no los dejó con la duda. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Entonces procedió a explicarles que la semilla de la palabra de Dios a veces cae junto al camino, es decir, sobre personas que oyen pero que luego permiten que el diablo les quite esa semilla del corazón. A veces la semilla cae sobre las piedras, refiriéndose a personas que oyen y reciben la palabra con gozo, pero no echan raíces. Creen por algún tiempo, pero ante la primera prueba se apartan. Otras veces la semilla cae entre espinos, personas que oyen, reciben y alcanzan a crecer un poco, pero los placeres, las riquezas, los afanes y la codicia los ahogan. Pero cuando esparcimos la palabra, siempre habrá semillas que caerán en buena tierra, esos que oyen, reciben, crecen y dan mucho fruto. ¡Qué linda historia! Quiero que mi corazón sea como la buena tierra. Yo también, pero también quiero ser un sembrador. Muy bien, si bien el sembrador, con S mayúscula, es el Señor Jesucristo, Él también nos llamó a ser sembradores de su palabra. ¡Súper! Dios compara la Biblia con una lámpara, con un fuego y un martillo, con el pan y ahora con una semilla. Correcto. ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, la semilla engendra vida. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los beneficios de compartir la palabra de Dios? En primer lugar, su poder. En el principio, Dios declaró: hágase la luz. Y se hizo la luz, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis 1 para describir la actividad creadora de Dios. Es el verbo bará, que expresa la acción de crear algo de la nada. Este verbo solo se usa cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede bará. Solo Dios puede crear algo de la nada, y lo hace a través del poder de su palabra. ¿Has escuchado a alguien decir: Declara que ese carro es tuyo? Declara que ese ministro va a ser tu esposo. Te declaro sano de ese cáncer. Y al final de cuentas, el carro fue de otro, el ministro se casó con otra, y el enfermo falleció? Eso puede llegar a ser muy frustrante. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que nosotros declaramos carro, esposo o sanidad y será hecho conforme a nuestra palabra? En ninguna parte. Aquí el único que declara y las cosas pasan es Dios. Por eso debemos compartir su palabra, no la nuestra. Y si hemos de declarar algo, que sea lo que está en la Biblia, para que el mundo conozca que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la carta que el mundo necesita recibir. Nosotros somos los mensajeros, pero el remitente es Dios. En segundo lugar, sus resultados. Toda persona que tenga un encuentro sincero con la palabra de Dios no vuelve a ser la misma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El apóstol Pedro nos dice que a través de la Biblia llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Santiago afirma que puede salvar vuestras almas y Pablo agrega que nos da una herencia con todos los santificados. Me gusta eso de la herencia. ¿Y qué nos hereda la Biblia? Contemplando a Cristo a través de la Biblia, podemos heredar su carácter y con su carácter la vida eterna. La tía Elena así lo confirma. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Por eso Pablo le escribió a su joven amigo Timoteo que se ocupara en el estudio de la Biblia, porque te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, sus promesas. La Biblia es como un jardín de promesas, contiene más de 3,000. Cada una de esas promesas es un compromiso que Dios hace con nosotros y que Él mismo nos invita a reclamar. Oigan bien, Dios es bueno para prometer, pero también para cumplir. Nosotros también somos buenos para prometer. Hoy te prometo amor eterno. Te prometo que no vuelvo a tomar ni una copa. Te prometo que no vuelvo a decir un chisme. Pero a la hora de cumplir, Ay, es que ya no te amo. Eso amerita una copa. ¿Se van a divorciar? Se lo voy a contar a mis amigas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado, y eso demuestra el maravilloso amor de Dios por cada uno de nosotros. Demuestra su preocupación por suplir nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Pero oigan bien, las promesas no son incondicionales. La falta de fe nos impide apropiarnos de ellas. Por eso debemos acercarnos a ese jardín de promesas que es la Biblia con fe y reclamarlas, apropiarnos de ellas con la certeza de que tenemos un Dios fiel. Y cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. ¿Lo notan? La Biblia tiene poder, tiene resultados maravillosos en la vida de las personas y tiene todas las promesas que el mundo necesita. Es decir, en un mundo repleto de malas noticias, la Biblia está llena de buenas noticias. Y las buenas noticias son para compartir. Cierto, como el nacimiento de un bebé. O aprobar matemáticas en el colegio. Es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás, pero la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Y esa historia está en la Biblia. Por eso debemos compartirla con otros y escuchar la exhortación de Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro 14 estrategias para cumplir la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, escrito por el pastor Radamés Colón. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya puedes reforzar tu aprendizaje de una manera didáctica y divertida con el test Nivel Caleb, un test para hacer en familia. Busca en nuestro canal el video correspondiente a esta lección y alcanza el Nivel Caleb. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.
Muy bien, queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar en este día sábado con los avisos para hoy y para la semana, ya, así que los invitamos a que puedan estar atentos. El primer aviso es sobre la escuela sabática online, ya. Nuevamente avisamos que se está teniendo a través de Zoom todos los sábados a las 9:30 para que ustedes se puedan conectar ahí con nuestros hermanos y podamos participar todos juntos en la escuela sabática, ya, así que quedan cordialmente invitados. El otro aviso para hoy es sobre el culto de tarde. Ya hoy día vamos a tener la segunda parte sobre el tema del noviazgo cristiano y además vamos a añadir hoy día, ¿no es cierto?, el matrimonio. ¿Ya? Todo este mes vamos a estar hablando del tema del noviazgo, el matrimonio, la familia, etcétera, la crianza. Y hoy día, ¿no es cierto?, toca la segunda parte del noviazgo. La semana pasada, los que nos pudieron acompañar, tuvimos un tema muy interesante con nuestro hermano David Benavente. Y hoy, ¿no es cierto?, vamos a estar con nuestro hermano Yerick Zambrano, invitado especial. Él pertenece a Color en Estudio, que es un canal, ¿no es cierto?, de YouTube, y él es de nuestra iglesia, ¿no es cierto?, de Iquique, la iglesia adventista de Iquique. Así que él nos va a estar acompañando ahí a través de Zoom hoy día con la segunda parte de este tema y también vamos a hablar del matrimonio. Así que todos los que hayan quedado entusiasmados, hoy día vamos a poder seguir conversando de esto y también los que no, ¿no es cierto?, y se lo perdieron, pero escucharon muy buenos comentarios, también los invitamos a que puedan participar. Ahí está el lead y la contraseña, que son los mismos de la semana pasada, ¿ya? De todas maneras, el link se los vamos a hacer llegar. Así que quedan todos cordialmente invitados. Luego de eso tenemos un programa que ya lo hemos estado teniendo toda la semana sobre salud, ¿no es cierto? Este día toca ejercicio, ya con nuestro hermano Bastián Becerra, él es kinesiólogo, a las 7 de la tarde por el canal de YouTube A Probar los Ríos. También va a ser en vivo, ¿no es cierto? Así que para que todos podamos participar. Luego de eso, ¿no es cierto?, están todos cordialmente invitados al simposio de Apocalipsis que se va a tener por los canales de YouTube de la iglesia. No tengo la fecha en este momento, pero se los voy a enviar más tardecito, ¿no es cierto?, para que todos los que quieran puedan ahí participar. También les vamos a hacer llegar el link terminando el programa de salud y así ustedes se van a poder conectar. Este simposio comenzó el día de ayer, les recordamos, para que ahí todos los que pudieron participar hoy día se puedan conectar y también los que no pudieron participar ayer puedan participar hoy día también. Bien, además tenemos las ofrendas, les recordamos que las pueden hacer llegar, se pueden comunicar con nuestra hermana Mirna Pincheira para hacer llegar sus diezmos y ofrendas. Tenemos un curso también en la tarde a las 5, ¿no es cierto?, el curso bíblico, ¿no es cierto?, para que todos los que quieran participar se puedan conectar ahí por el Facebook que está apareciendo en pantalla. La suscripción, les volvemos a recordar que tenemos hasta el 1 de septiembre para suscribirnos. Ya este afiche ustedes lo tienen y ahí está toda la información que ustedes necesitan para poderse suscribir, ¿ya? Así que queda poquito tiempo para que ustedes puedan hacer su suscripción del próximo año. El otro aviso es, instarlos más que todo a seguir orando por el curso que se está ahí en la iglesia, ¿no es cierto? Hay una pancarta y en el kiosco de nuestra hermana Anita, la fe de Jesús, ¿no es cierto?, que se va a hacer para todo aquel que quiera estudiar la palabra de Dios. Ya los invitamos a que puedan seguir orando por este proyecto y también a los que tengan familiares o amigos que quieran estudiar la palabra de Dios, que se puedan comunicar con nuestro hermano Daniel Lovera y él los pueda contactar, ¿no es cierto?, ahí con los instructores bíblicos y ellos puedan también estudiar la Biblia. Y a todos los pequeños les recordamos que hay un concurso que todavía está vigente, ¿no es cierto?, para los talentos de los niños, que mostrará los talentos de los niños. Y todo aquel que quiera participar me puede hablar a mí, al WhatsApp de iglesia, a nuestra hermana Nadia, o nos puede escribir por aquí por el chat para que nosotros le hagamos llegar el link del concurso y ahí ustedes puedan ver de qué se trata. Ya, así que están todos cordialmente invitados, los pequeños, ¿no es cierto?, en nuestra iglesia, a participar. Sin más, queridos hermanos, vamos a orar. Ya recuerden que los pedidos de oración les llegan a su WhatsApp personal. Ya, así que los invito a que inclinemos el rostro para orar y comencemos el culto divino. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias porque en este sábado santo una vez más estás con nosotros. Te pedimos que tu santa presencia esté en este culto, que nos puedas guiar, Señor, conducir al estudio de tu palabra. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y los dejo ahora, ¿no es cierto?, con el culto de tarde.
Probad y ved. Historia de hoy. Dificultad superada. Mi nombre es Deusibanio Doarneles. Soy adventista desde los 10 años. Siempre participé con entusiasmo en diversas funciones de la iglesia, y eso me hizo muy bien. Vengo de una familia de comerciantes del área de textiles y confecciones. Recientemente abrimos nuestra primera tienda de telas, aprovechando los conocimientos que adquirí cuando era muy joven, trabajando con mis padres. Mi esposa Lilian es mi brazo derecho y trabajamos juntos en nuestra pequeña empresa. Con el tiempo, nuestra cartera de clientes aumentaba, muchas ventas, muchos pedidos. Y con eso hicimos planes para el futuro, incluyendo la compra de una casa nueva. Sin embargo, la crisis económica de nuestro país afectó profundamente al mercado de las confecciones, y de un día para otro, vimos como uno por uno los cheques de nuestros mejores clientes no tenían fondos. Me senté con mi esposa y le conté lo que estaba sucediendo, ya que teníamos 2 hijos pequeños y también muchos compromisos financieros relacionados a nuestro negocio. Después de orar y confesarle a Dios nuestra preocupación, nos sentimos aliviados, seguros de que el Señor nos mostraría una solución. A pesar de las dificultades, nuestra comunión no fue destruida, y nunca pensamos en cambiar nuestra rutina en la iglesia. Nuestra fidelidad jamás fue colocada a prueba, pues en nuestro corazón había espacio para una gratitud sincera por todo lo que el Señor ya había hecho por nosotros. Lilian decidió volver a coser como cuando era soltera. Teníamos un gran stock de telas en nuestra tienda y percibimos que esa idea iba a resultar. Así que mi esposa diseñó una nueva línea de ropa femenina dirigida al público evangélico y comenzó a preparar los moldes. Las primeras piezas ya estaban listas y comenzamos a venderlas en la gran feria que funciona en Goiânia todos los domingos. A pesar de la competencia con centenas de otros fabricantes, las ropas confeccionadas por Lilian tuvieron gran aceptación en el mercado. Venían compradores de muchas ciudades de Goiás y también de otros estados. El éxito fue tan grande que decidimos crear una marca propia para agregarle un mayor valor comercial a nuestras confecciones. Pasaron los años. Ya era hora de salir de la feria para cambiarnos a un lugar más adecuado para exponer nuestra ropa. Y en ese momento decidimos invertir en una tienda dentro de uno de los principales centros comerciales de la región. Al hablar de nuestro negocio con el administrador, nos encontramos con un gran problema. ¿Ustedes me están diciendo que no abrirán su tienda el día sábado? Aquí abrimos todos los días de la semana y existe una multa contractual para ese caso. Pero lo haremos diferente. Voy a autorizar el funcionamiento de su tienda con la libertad de cerrar los sábados. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a quebrar en 3 meses por no abrir la tienda en el mejor día de ventas. Eso es lo que ocurrirá. Hoy, después de 12 años, nuestra tienda es de las más exitosas del centro comercial. Distribuimos nuestra marca en todo Brasil a través de revendedores y recibimos a la mayoría de nuestros clientes el día viernes. Nunca abrimos nuestra tienda los sábados y siempre confiamos que el Señor sería el gran administrador de nuestra empresa y de nuestra vida. En el momento de adoración en la iglesia, junto a mi esposa y a mis hijos ya crecidos, yo pongo dentro del sobre no solo el diezmo y mi ofrenda, sino también todo mi corazón. La idea de compartir mi experiencia es hablar contigo que también eres emprendedor, que a veces estás preocupado porque tu empresa no abrirá los sábados. El sábado nunca fue el problema. El sábado es una bendición, porque el mismo Dios que hizo y cumplió todas las promesas en el pasado, es el Dios de hoy, y Él va a cumplir todas las promesas en tu vida. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Inclinemos el rostro para orar.
Amado Padre, que mora en la altura de los cielos, Señor, gracias por este hermoso día sábado que tú nos das, que tú nos permites poder juntarnos por este medio con nuestros hermanos, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento que tú bendiga los diezmos y ofrendas, Señor, que todo sea para tu avance de tu obra, Señor, que tú ayudes a las personas que en este momento están pasando por momentos económicos, Señor, que necesitan, Señor, que tú le ayudes, Señor, a poder que provea en su mesa, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos cuides y nos protejas. En el nombre de tu amor Jesucristo. Amén. No fue en vano tu muerte en la cruz, ni las marcas de clavos, Jesús, ni las burlas, vergüenzas, ni la ingratitud. No fue en vano tu vida de luz, no fue en vano todo el martillar, ni como el carpintero habitar, ni las lágrimas, penas, ni la frialdad, ni el desprecio de la humanidad. No fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir. Y si yo me rindo a ti, no fue en vano para mí, no fue en vano para mí. No fue en vano fijarte en mí, ni salvarme de mi mal vivir. No fue en vano obrar día a día por mí, ni salvarme, ni redimir. Y el día que yo he de morir, como todos los hombres aquí, yo quiero despertar al verte venir, y en aquel dulce día decir: no fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir. Y si yo me rindo a ti, no fue en vano para mí, no fue en vano para mí. No es en vano lo que hay que pasar, ni las veces que habrá que llorar. No es en vano nacer otra vez, intentar, ni caerse y después levantar. No fue en vano tu vivir, no fue en vano tu morir. Y si yo me rindo a ti, no fue en vano para mí, no fue en vano para mí, no fue en vano mi vivir, no fue en vano mi morir, no fue en vano, no lo fue para mí, si es que yo me rindo a ti. Amén.
Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder predicar la palabra del Señor, poder compartir con ustedes, poder estar con ustedes en sus hogares. La iglesia somos todos nosotros y a pesar de que nuestro templo está cerrado, en la medida que nos reunamos y estemos juntos, siempre vamos a hacer iglesia. El día de hoy les he traído una historia bíblica, naturalmente, que es un poco triste. Tiene un sesgo de insatisfacción a veces cuando uno la lee, pero como toda historia bíblica, el Señor nos las ha dejado para que nosotros estudiemos en profundidad y podamos descubrir en ella que nuestro Señor Jesucristo es victorioso y nos hace victoriosos por medio de su sacrificio. La historia de hoy es la historia de Caín y Abel, una historia originaria. Los invito a inclinar el rostro antes de comenzar esta meditación. Querido Padre, Señor nuestro, gracias te damos porque tu presencia nos acompaña. Rogamos tu Espíritu Santo en estos momentos, que podamos entender tu palabra, que podamos entender tu misericordia y por sobre todo, Señor, humillar nuestros corazones ante ti. Decirte que te reconocemos y que queremos estar contigo. Quédate aquí, Señor, y en cada uno de nuestros hogares, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Caín y Abel. Estos hijos de Adán eran muy distintos entre sí. Abel poseía un carácter tierno, de espíritu de lealtad hacia el Señor. Él, Abel, veía la justicia y la misericordia del Creador respecto de la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de que Dios mismo iba a formular esta redención. Pero Caín, por otra parte, en su corazón albergaba sentimientos de rebelión contra Dios, a causa de la maldición que se había proferido contra la tierra y sobre la raza humana, producto del pecado de su padre y de su madre. Caín permitió que su mente fuera en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien se había ensalzado y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad de Dios. Estos hermanos fueron probados como había sido Adán previamente, para comprobar su obediencia a las palabras de Dios. Conocían plenamente el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado e instruido. Sabían que mediante esas ofrendas ellos podían manifestar su fe en el Salvador y al mismo tiempo reconocer su completa y absoluta dependencia de Él para obtener el perdón. Sabían que sin derramamiento de sangre no podían obtener el perdón del pecado y que ellos debían demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Los dos hermanos levantaron altares que eran semejantes uno del otro. Cada uno de ellos trajo una ofrenda ante el Señor. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. Comillas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, según Génesis 4:4. Pero Caín, en cambio, desobedeció. Desobedeció las instrucciones del Señor y presentó solo una ofrenda de frutos. Y no hubo señal del cielo
de aceptación por ese sacrificio traído por Caín. La sierva de Dios manifiesta que Abel rogó a su hermano, que Abel rogó a Caín para que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en el corazón de Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que le amonestase su hermano menor y desdeñó su consejo. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad respecto al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos lo hacen, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador era una señal de debilidad. Caín prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiado en sus propios méritos. No traería el cordero en ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor hacia Dios, para conseguir la aprobación del mismo, la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia que es solo parcial. Omitió Caín lo esencial, omitió el reconocimiento de la necesidad de un Salvador. Caín omitió reconocer a nuestro Señor Jesucristo y en la esperanza en Él como su salvación, como su Mesías. ¿Nos podría llegar a ocurrir algo similar de lo que le ocurrió a Caín a nosotros? Me refiero a de reconocer solo parcialmente a Dios como nuestro Dios, de reconocer a Dios parcialmente como nuestro Salvador personal, o en positivo, ¿es Jesucristo mi Salvador y el único Salvador personal? Y el único. Si nos contrastamos o comparamos con personas de, entre comillas, de afuera de la iglesia, podemos afirmar a primera impresión que nosotros reconocemos a Dios como nuestro Salvador. Es fácil. Nos estamos contrastando con personas que son ajenas a lo cristiano. Pareciera haber claridad en la respuesta de ello. Estos hermanos eran iguales, fueron criados en la misma casa, ambos eran pecadores, y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto. Pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era muy grande, según la hermana White. Sin embargo, nosotros, querido amigo, no estamos llamados a compararnos con otras personas para sabernos o sentirnos cristianos. Nosotros estamos llamados a seguir a Cristo por sobre todas las cosas de este mundo. A Cristo es a quien nosotros debemos observar fijamente en cada momento de nuestra vida. Y no solamente observar, por supuesto, sino que observar y seguir. Seguir sus pasos. Continuar con su legado. Pues eso ocurrió con Abel, como señala Hebreos 11 en el versículo 4. Y señala: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín.
Por la fe fue que Abel ofreció mayor sacrificio a Caín, no por otra cosa. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que él era pecador y que el pecado y su pena de muerte se imponían entre su alma y su comunión con Dios. Bastante claridad tenía Abel, ¿eh? ¿Tendremos nosotros la misma claridad? Pues bien, como señala nuestra queridísima Elena de White, dice: Abel trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, contempló a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Solo observando a Cristo sabemos al final lo que es correcto e incorrecto. Observándolo a Él, la comunión y naturalmente por el legado que Él nos dejó en su palabra. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. Caín no fue víctima de un propósito y una maquinación arbitraria en contra de él. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro desdeñado o desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de una sola elección. Y asimismo, el día de hoy, depende solamente nuestras vidas de una elección que es ahora, de una elección que es mañana, de una elección que es a cada minuto y en cada uno de nuestros días de nuestra vida, que es ¿a quién sigo? ¿Cuál es la elección que hago yo el día de hoy? ¿Cuál será? Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el final de los tiempos. Una clase de personas se acoge al sacrificio indicado por Dios y la otra se aventura en depender de sus propios méritos, de sus propias teorías. Algunos creen en Dios, creen en las Escrituras, sin embargo, le añaden, inventan, generan sus propias teorías. Y así vamos y van confiando en sus propios méritos. Si es eso. Sin embargo, nosotros, solo por los méritos de Jesús, somos perdonados de nuestros pecados. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, cometen y cometemos, eventualmente y naturalmente, el mismo error que ¿quién? Que Caín. El mismo y exacto error que nuestro predecesor, Caín. Si no aceptamos la sangre purificadora, estamos bajo condenación. No hay otro medio por el cual uno pueda ser liberado del pecado. No lo hay. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre de Cristo, así obran también los que esperan elevar la humanidad a la altura de lo divino, sin valerse del sacrificio expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál es el resultado del hombre, cuál es el resultado de nosotros sin Cristo.
La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. Lo humano, la humanidad, no tiene poder de subir hacia lo alto. No tiene la capacidad para llegar a lo divino, sino lo humano, concentrado en lo humano, solamente se queda aquí y es más, desciende hacia Satanás. Se aferra a él. Cristo es... ¿Qué es Cristo? Cristo es nuestra única esperanza. Como señala Hechos 4, versículo 12, dice: en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre dejado del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo que nos fuese dado a nosotros para que podamos ser salvos. No hay otro sin Cristo. No hay salvación, no hay sanidad sin nuestro Señor Jesucristo. La verdadera fe, que descansa plenamente en Cristo, se manifiesta mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia de la ley de Dios. En Santiago 2, versículo 22 señala que la fe actuó junto con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y según 1 de Juan 2, versículo 24, el que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y contra Abel. Se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio que él mismo había sustituido al que había sido ordenado e instruido por el Señor. Y el Señor, a pesar de que Caín despreció sus instrucciones, Dios no le abandonó a Caín, sino que fue paciente e intentó razonar y conversar con Caín. Y el Señor dijo a Caín en Génesis 4, 6, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu rostro? Si bien hiciereis, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte. Tocaba a Caín escoger si confiaba en los méritos del Salvador prometido y si obedecía los requerimientos de Dios, gozaría de su favor. Curioso, ¿no? Dios le pregunta a Caín, pero ¿es que acaso el Señor no sabía lo que había hecho Caín? ¿No sabía la horrorosidad de su crimen? ¿No sabe el Señor todo lo que hay en tu corazón, lo bueno y lo malo, lo que albergan tus pensamientos? ¿Por qué el Señor necesita conversar con nosotros? ¿Por qué necesita que oremos, que hablemos con Él? ¿Por qué Él toca nuestros corazones? Pero en Caín persistía esa incredulidad y esa transgresión. Él no tenía, sin embargo, fundamento para quejarse. Pero en lugar de Caín reconocer su pecado, se quejó de la injusticia de Dios y abrigó el odio y la envidia en contra de Abel. Elena de White señala, esta frase me gustó mucho, abro la comilla porque dice, Caín, en la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. Caín, en la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. En la furia de la pasión. Con furia. ¿Has tenido furia en tu corazón? En la furia de la pasión. Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le hubiese causado algún mal, sino porque, como dice 1 de Juan 3, versículo 12,
Caín era maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por eso lo mató. El fratricida Caín, nuestro primer fratricida, dar muerte al hermano, tuvo luego que rendir cuenta de su propio delito. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Caín se había envilecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza y omnisciencia. Así recurrió a la mentira para ocultar su culpa. Esto que nos suena tan teórico en la historia, increíble, ¿no? Que Caín haya mentido a Dios en circunstancias que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Extraño, ¿cómo se atreve a eso? ¿Acaso no le mentimos al Señor cuando no le confesamos y reconocemos nuestros pecados? Es como a título de pregunta, como para iniciar una conversación, ¿no? Pero nuevamente el Señor dijo a Caín: ¿Qué has hecho? Y ahora con más energía, ¿no? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Había tenido tiempo Caín para reflexionar. Pero Caín seguía en su rebeldía y la sentencia luego llegó. La voz divina, que antes había sido dulce y con súplica de amonestación hacia su hijo, hacia Caín, pronto pronunció las palabras, diciendo: Ahora pues, maldito seas tú en la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar con su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra. Maldito seas tú. Si bien, amigo mío, lo más probable es que, porque los conozco igual, es que ninguno de ustedes o de nosotros, ni yo, seamos tan envidiosos, tengamos nuestro corazón tan corrompido como para llegar a matar físicamente a una persona. Si bien lo más probable es que eso nunca ocurra, no es menos cierto también que en nuestro corazón albergamos un sentimiento llamado envidia. Y la envidia puede llevarnos a generar mucho daño a otras personas. Naturalmente no solamente, como el caso de Caín, la muerte, sino que podemos llegar a omitir comentarios insidiosos, a proferir grandes injurias hacia otras personas. En ese sentido, la envidia es la madre de los pecados, tanto de la rebelión de Satanás, como asimismo del fratricidio de Caín, y eventualmente también de nuestras propias rebeliones. Desarraiguemos nosotros todo sentimiento de envidia, de amargura, de nuestros corazones. Llenemos nuestro corazón de amor. Que nuestros ojos estén siempre fijados en Jesucristo nuestro Señor, de tal modo que no haya cabida en nuestros corazones para sentimientos dañinos, como la envidia, por ejemplo. Mi querido hermano, que tenga usted un bendecido sábado junto a nuestro Señor Jesucristo y eventualmente, si es que se puede dentro del contexto de nuestra pandemia, también con sus familiares y sus seres queridos. Estemos con nuestro Señor Jesús el resto del día.
en el resto de nuestras vidas. Los invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque eres infinitamente misericordioso con nosotros, porque tú conversas con nosotros y nos buscas. Padre amado, te pedimos perdón por nuestros pecados y por favor quita de nuestros corazones este sentimiento que es la envidia. Llena nuestros corazones de luz, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.